buenas a todos y bienvenidos a otro video en su canal Tox Educación. En esta ocasión consideraremos la factorización del desarrollo de un binomio al cubo, así como la factorización de una suma de cubos y de una diferencia de cubos. Comencemos con el desarrollo de un binomio al cubo y para ello recordemos qué significa a más b al cubo. A más b al cubo tenemos que su desarrollo es a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. Dicho de otro modo, el cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término por el segundo más el triple del primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Esta factorización en realidad no se usa demasiado porque en la práctica es difícil encontrar una expresión que tenga esta estructura. Sin embargo, consideremos el ejemplo para ver qué habría que hacer en ese caso. Tenemos una expresión desarrollada dada por estos cuatro términos. Nos fijamos inicialmente en los extremos y vemos si son cubos perfectos, es decir, si tienen raíz cúbica exacta. Si la expresión estuviera acomodada de otra forma, ubicamos en los extremos a los cubos. Veamos que aquí tenemos 125x al cubo, cuya raíz cúbica será, la vamos a escribir aquí, 5x, ¿de acuerdo? Para este otro extremo tenemos 8y cúbica, cuya raíz cúbica será 2y. Entonces, si toda esta expresión es el desarrollo de un binomio al cubo, este debe coincidir con el triple del cuadrado del primero por el segundo y este debe de coincidir con este otro. Veamos si eso sucede, ¿de acuerdo? Entonces, aquí deberíamos de tener el triple de la primera raíz cúbica, pero elevada al cuadrado, multiplicando a la segunda, ¿de acuerdo? Desarrollemos esta expresión. Tenemos 5 al cuadrado es 25. 25 por 3 es 75 y 75 por 2 es 150. Tenemos además x al cuadrado por y. La expresión coincide con este término, por lo cual hasta aquí vamos bien, ¿de acuerdo? Veamos qué sucede con este otro. Aquí deberíamos de tener ahora que el triple de la primera raíz cúbica, o sea, el triple de 5x por el cuadrado de la segunda, debería de coincidir con este término. Veamos si eso sucede. Tenemos aquí 2 al cuadrado, 4. 4 por 5 es 20 y 20 por 3 es 60. Aquí tenemos una x y y al cuadrado será y cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión, al coincidir, concluimos que efectivamente se cumple toda la estructura original. Por lo tanto, esta expresión puede factorizarse como 5x más 2y al cubo, ¿de acuerdo? Si tuviéramos aquí un signo negativo, recordemos que los signos que cambian son donde tenemos a la b con potencia impar, es decir, este sería negativo y en la expresión deberíamos de tener a este negativo y a este otro negativo para que el signo entre el binomio fuera negativo, ¿de acuerdo? Pasemos a la factorización de la suma y de la diferencia de cubos. Estas expresiones en realidad son más importantes que las que acabamos de comentar, puesto que en la práctica aparecen con mayor frecuencia. Retomemos lo siguiente. A cúbica más b cúbica puede factorizarse como a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada. Y la diferencia de cubos, a cúbica menos b cúbica, se factoriza como a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Directamente trabajando en los ejemplos tenemos aquí una suma de cubos. 8x al cubo más 27y a la 6. ¿Quién es la raíz cúbica de 8x al cubo? Simplemente es 2x. La raíz cúbica de 27y a la 6 es 3y cuadrada. Entonces, lo único que debemos hacer es abrir un paréntesis y ubicar 2x más 3y cuadrada, ¿de acuerdo? Abrimos un segundo paréntesis y tendremos el primer término al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado es 4x al cuadrado menos el producto de ellos dos. 2 por 3 será 6x
y cuadrada, y finalmente consideramos el segundo al cubo, es decir, más 9y a la 4. ¿De acuerdo? De manera similar, para la diferencia de cubos, obtenemos la raíz cúbica de cada uno de los términos en la expresión original. Para este 1, su raíz es 1, y para este otro término, su raíz cúbica será 4a a la 3. Bien, entonces abrimos paréntesis y ubicamos la diferencia entre estos dos, 1 menos 4a cúbica. 1 menos 4a cúbica, abrimos otro paréntesis y ahora tenemos el primero al cuadrado, ¿de acuerdo? 1 al cuadrado evidentemente es un 1 y sumamos el producto de ellos dos. 1 por 4a cúbica tenemos 4a cúbica y finalmente el segundo de ellos elevado al cuadrado. 4a cúbica al cuadrado será 16 por a la 6. Y de esta manera es como factorizamos una suma de cubos y una diferencia de cubos. ¿De acuerdo? Aprovechemos este video para comentar un caso más de factorización. Me refiero a la factorización de la suma o diferencia de potencias impares iguales. Vayamos directamente a los ejemplos. En el primero de ellos tenemos x a la 5 menos y a la 5. Debemos entonces abrir un paréntesis. Escribimos x menos y, o sea, la raíz quinta de este y la raíz quinta de este, abrimos otro paréntesis y colocamos x a la 4 y después un espacio, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y finalmente x a la 0, ¿correcto? Cerramos el paréntesis, pero ahora colocamos a las y. Tendríamos entonces aquí y a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3 y finalmente y a la 4. Al simplificar la expresión tendremos que x a la 5 menos y a la 5 se factoriza como x menos y por x a la 4 más x cúbica y más x al cuadrado más x y cúbica y finalmente y a la 4. ¿De acuerdo? Si es una diferencia, entonces el signo negativo se coloca aquí y todos estos signos son positivos, ¿correcto? En este ejemplo tenemos la suma de a la 7 más 128. Recordemos que 128 es una potencia de 2, es decir, 2 a la 7. 2 a la 7 es igual a 128, por lo cual tenemos una suma cuya potencia es impar y además son iguales, a la 7 más 2 a la 7. En este caso factorizamos de manera similar al ejemplo anterior, solamente que en este primer paréntesis ahora ubicamos un signo positivo, ¿de acuerdo? Escribimos a más 2 y abrimos un paréntesis más. Tendremos ahora a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y finalmente a la 0. Cerramos paréntesis y ubicamos ahora las potencias de 2. Aquí tendríamos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y finalmente 2 a la 6. Caso contrario al ejemplo anterior, donde teníamos en este paréntesis todos positivos, ahora deben alternarse. El primero es positivo, el siguiente es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y el último es positivo. Ubiquemos a los signos negativos cuando tengamos potencia impar para el segundo miembro, es decir, cuando el 2 tenga una potencia impar, como 2 a la 5, 2 a la 3, 2 a la 1, justamente para esos términos es donde tenemos el signo negativo. De esta forma, podemos concluir que la factorización de la expresión a la 7 más 128, es decir, a la 7 más 2 a la 7 será a más 2 que multiplica a la 6 menos 2 por a la 5 más 4 por a la 4 menos 8 por a cúbica más 16a cuadrada menos 32a y finalmente un 64. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención.
Para más videos con ejercicios y problemas de matemáticas resueltos, suscríbanse, compartan, den like y activen la campanita de notificaciones. Escriban al correo electrónico y a las redes sociales de Tox Educación ubicadas en la descripción para información sobre cursos, ejercicios tipo examen, listas de ejercicios, dudas, asesorías, guías, etc. Nuevamente muchas gracias y hasta la próxima.